Hola amigos y amigas de la Olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro semanal con el espacio de Huaynatambo y la Red de la Diversidad para conversar sobre distintos temas, para profundizar sobre ellos, para debatir y como solemos decir siempre, aquí lo hacemos para poner en circulación voces, opiniones, aportes, pero nunca verdades únicas, posiciones que alimentan el debate y para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Así que bienvenidos, bienvenidas a la Olla Sazón Pública. Y hoy quisiéramos conversar de un hecho fundante de la configuración de nuestros países, nuestro continente y el mundo entero, que tiene que ver con lo que se suele denominar como extractivismo. Y en ese extractivismo, que tiene que ver eso con nuestra historia, pero también con nuestro presente y con nuestras posibilidades de debatir qué sentidos de vida, qué modos de vida queremos generar, cultivar, hacer brotar en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestro continente. Para eso, como siempre, tenemos personas que nos invitan y que nos acompañan en estas conversaciones y en estos encuentros. En este caso nos vamos a ir hasta Argentina y nos vamos a encontrar con una persona muy importante en estas discusiones. El primer texto que recuerdo haber leído de Horacio Machado Arauz, que nos acompaña desde la Argentina, hablaba de Potosí y hablaba justamente del tema de la minería y el extractivismo y cómo eso fue configurando unos modos de vida y unas relaciones en el continente, en nuestros países, y desde ahí colocaba posibilidades de discusión y de alternativas. Horacio, bienvenido, un gusto tenerte en la Olla Sazón Pública, un gusto tenerte con la gente de Huaynatambo y de la Red de la Diversidad. Bueno, Mario, el gusto es mío. Un gran abrazo desde acá, desde la zona andina de Argentina. Estamos mucho más cerca de ahí de Bolivia que de Buenos Aires, por ejemplo. Así que, bueno, nos sentimos, y porque así lo somos, nos sentimos hermanos y un gran gusto estar conversando esta tarde con ustedes. Horacio, estás en Catamarca. Exactamente, en Catamarca. Cuéntale un poco a la gente qué haces ahí. Bueno, acá tenemos un pequeño equipo de investigación, acción participativa. Nuestro oficio es el oficio de sociólogo. Investigamos y trabajamos con distintas comunidades que están trabajando en particular, en concreto, en la defensa de sus territorios, de sus fuentes de agua, de sus fuentes de vida. Nuestro equipo de investigación se llama de Ecología Política del Sur y pretendemos hacer una ciencia que esté, digamos, del lado de los intereses de nuestros sectores populares, ¿no? Mi oficio es ese, soy investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, acompañamos y formamos parte de los procesos de lucha también por la defensa de los territorios acá en Argentina. Horacio, entremos. ¿Qué es eso del extractivismo? Cuéntale un poco a la gente y qué tiene que ver con la configuración de nuestros países, de nuestro continente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extractivismos? Bueno, creo que es una palabra que se puso de moda o que se empezó a ser conocida y divulgada en los últimos años. Estamos hablando, digamos, de cuando se puso énfasis en las últimas 2 décadas en América Latina, un fuerte crecimiento, en general, crecimiento económico vinculado a la intensificación de las exportaciones de materias primas. Tanto gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda que empezaban a, digamos, a gobernar y a hablar de ese, entre comillas, giro neoliberal o post-neoliberalismo, estuvieron asentados en un periodo de bonanza centrado en un saldo muy positivo de la balanza de comercio exterior, digamos, la exportación de materias primas. Entonces ahí empezaron algunas voces críticas y de alarma diciendo, bueno, cuidado, que no significa que esto que parece que está bien, hay algunos problemas. La palabra extractivismo se empezó a usar y a divulgar para advertir sobre algunos problemas que se veía o veíamos detrás de ese modelo de crecimiento primario exportador. Pero en realidad la palabra extractivismo nos remite
no a los últimos años, sino a los orígenes de nuestra historia, los orígenes más precisamente coloniales de eso que se dio en llamar y en conocer, mal llamar, la entidad geopolítica América, ¿verdad? El extractivismo en realidad es la práctica económico, política, epistémica y cultural que el conquistador y el colonizador ha iniciado como modo de relacionamiento dominante con la tierra y con los otros y las otras desde 1492 en adelante. Por eso nosotros decimos que es el hecho fundacional. Estamos hablando de una matriz de relacionamiento donde ciertos sectores de la humanidad que se autoconciben como la parte más evolucionada, más desarrollada, más civilizada de la especie humana, empiezan a tratar la tierra como objeto de explotación y de conquista. El extractivismo tiene que ver básicamente con eso, pensar la tierra como objeto de conquista y pensar el desarrollo como una carrera prácticamente infinita de explotación de esos recursos que ellos llaman recursos naturales. Entonces, eso efectivamente está en los orígenes de nuestra América, pero no solamente de América, sino de esto que después se configuró como el sistema económico político mundial hegemónico. Hablemos de la modernidad, hablemos de Occidente, de las sociedades moderno-occidentales, en definitiva, de ese patrón de poder patriarcal, colonial, capitalista, que hoy, en nombre del desarrollo, ¿no es cierto?, ha arrasado, digamos así, con gran parte de los territorios y pueblos que fueron objetos de conquista, de saqueo, de colonización. Entonces es eso, ¿no? Estamos hablando de eso y por eso me parece sumamente importante, ya que vos hacías referencia a nuestro libro Potosí, el origen. Muchas veces se nos enseña en el sistema educativo formal que la modernidad nació en Inglaterra, nació en Europa, con dos revoluciones, una económica, otra política, la revolución industrial, con los talleres en Manchester, en Liverpool, y otra, la revolución política, la revolución francesa de 1789. La verdad es que eso es un error, porque la modernidad, esto que llamamos modernidad y este patrón hegemónico de desarrollo, nace con la revolución mineral del Potosí. Es a partir del descubrimiento por parte del colonizador del Cerro Rico del Potosí en 1545, donde se echa a andar toda una gran maquinaria de guerra, inseparablemente guerra contra los territorios y contra los cuerpos, guerra económica, de explotación económica, pero también política, de apropiación de recursos para mantener el control y la supremacía militar sobre vastas extensiones territoriales y el control sobre enormes masas de población humana y no humana. Digamos, eso es lo que da origen a la modernidad. Es entonces, ¿no es cierto?, que se empieza a constituir este sistema mundo y por eso es sumamente importante tener claro de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo, porque estamos hablando de las raíces mismas de un régimen de dominación colonial, patriarcal y capitalista. Dices que el extractivismo está fundando un régimen de dominación, decías patriarcal, colonial, capitalista, y configurando un sistema mundo a partir de la explotación originalmente en la fase colonial de minerales, y que luego se amplía a otros, entre comillas, recursos naturales en nuestras tierras. Pero eso está implicando, decías, un sistema de dominación y de depredador sobre la naturaleza, pero también para hacer eso ha configurado relaciones humanas. O sea, Potosí estaba habitado y era de las ciudades más habitadas del mundo, y eso ha significado una modificación notable de la manera en que se vinculan las personas. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva en esa configuración de la modernidad, como dices, pero que está estructurada una lógica de dominación que construye un sistema mundo. ¿Qué pasa en la relación con la naturaleza, pero también en esa relación, esa configuración de las relaciones entre seres humanos? Sí, se da una transformación drástica, ¿no? Porque, digamos, antes del siglo XV, en todos lados, gran parte de esa diversidad de culturas que fueron, digamos, desarrollándose y expresando la diversidad cultural de nuestra especie, la especie humana,
la tierra era concebida como un ser vivo, un ser sagrado, un ser, digamos, a la que se le debía respeto, cuidado, ¿no? Y de la que dependía nuestra vida, ¿no? Y entonces esa matriz de relacionamiento, ¿no? De pensar la tierra como un ser viviente que nos excede, que era propia de los pueblos originarios, tanto en la mal llamada Europa como América, y también en Asia, en África, fue drásticamente cambiada a esta idea de la tierra como pura materia inerte, como una colección de objetos y de recursos que se pueden explotar, ¿no? Eso es un poco lo que está en la matriz, es una transformación, digamos, del sentido de cómo el hombre se siente, la persona, el ser humano, se siente sobre la tierra, ¿no? Empezamos a producirse así una gran fractura. El hombre moderno, y hablo así del hombre en un sentido específicamente masculino, porque también, digamos, eso está asociado a la lógica patriarcal, se empieza a pensar por afuera y por encima de la tierra. Y nos empezamos a relacionar con la tierra como si nosotros no fuéramos parte de la tierra, sino proviniéramos de la tierra, ¿no? Y casualmente esto se da, ¿no es cierto?, cuando en realidad en gran parte del mundo todavía existía esta idea de que nuestro vínculo con la tierra es un vínculo constituyente, es un vínculo, digamos, que nos hace a nosotros específicamente seres humanos, ¿no? De hecho, la idea de humano significa procedente de la tierra, viene de humus, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que se cambia y empieza a pensarse una idea de que la noción de la superioridad, la noción de la instrumentalidad y la idea de que nosotros nos realizamos como personas a través de la explotación y la depredación de la tierra. Y la verdad es que eso, digamos, generó una matriz de relaciones que, digamos, hoy ya podemos ver las consecuencias, ¿verdad? O sea, la enorme crisis ecológica de insustentabilidad de este modo de relacionamiento con la tierra está a la vista por lo menos desde hace 50 años atrás, desde 1970 en adelante. Eso es algo manifiesto, evidente y globalmente asumido y considerado. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que lo que nosotros le hacemos a la tierra, no solamente lo sufrimos nosotros porque somos tierra y estamos permanentemente en un vínculo, ¿no es cierto?, de dependencia fisiológica con la tierra. O sea, somos seres vivientes porque estamos respirando aire de la atmósfera, porque estamos hidratados, porque estamos nutridos, es decir, a través de nuestro organismo viviente tiene la capacidad de incorporar la energía vital que viene en forma de agua, aire y alimento y que proviene de la tierra, que proviene del resto de la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros, digamos, hacemos algo y afectamos, depredamos y degradamos el entorno vital, más temprano que tarde, esa depredación y esa degradación de las condiciones vitales termina con un efecto, digamos, médico sobre nuestros cuerpos. La salud de nuestros cuerpos está insoslayablemente ligada a la salud de nuestro ambiente, de nuestra tierra. Eso por un lado. Pero por otro lado, más en un sentido político, es importante notar que nuestro vínculo con la tierra determina nuestro vínculo no solamente con los otros seres no humanos de las otras especies, sino también nuestro vínculo con la propia especie. Y por eso decimos, ¿no es cierto?, que la lógica del extractivismo es, digamos, pensar en la generalización y universalización del prototipo del conquistador. El conquistador empieza a tratar a los restos de los seres humanos como objetos de conquista, objetos, ¿no es cierto?, de apropiación, explotación, y eso es la historia, ¿no es cierto?, desde el siglo XVI en adelante, que primero los pueblos ibéricos, después Europa en general, después esto que llamamos Occidente, ha ido trazando como una matriz de relacionamiento que se ha mundializado. No es posible separar
nuestro modo de relacionamiento con la tierra respecto del modo de relacionamiento con nuestros seres semejantes, adentro de nuestra propia sociedad. Por eso decimos que el extractivismo no es solo ni principalmente una cuestión ambiental, es una cuestión política, tiene que ver con una matriz de relacionamiento y un patrón de poder que estructura las relaciones sociales dentro de nuestras sociedades en general. Estás señalando que hay un escenario de dominación, un patrón de poder, decías, que tiene elementos comunes, matrices parten de un mismo patrón justamente, tanto en la dominación hacia la naturaleza como en la dominación hacia otros seres humanos. Y decías, esto aparece potentemente a partir de la invasión colonial a nuestro continente, configura ese sistema mundo, pero habría gente que podría decir rápidamente, pero ¿acaso no había dominación y también penetración en territorios antes de la invasión colonial a nuestro continente? O, desde el otro lado, decir, esto ocurrió en la fase colonial, pero bueno, ya estamos en sociedades más modernas y ahora ya no ocurre de la misma manera. Aprovechamos la naturaleza, pero ya no es este mismo patrón de dominación que se expresaba, por ejemplo, en la esclavitud. ¿Cómo ves ese antes y ese después de ese momento fundante, como dices en tu propio texto, Potosí, el origen, pero más allá de ese momento fundante de Potosí, ¿cómo miras ese antes y ese después? Sí, efectivamente es muy importante esta pregunta que me hace para hacer una aclaración, porque no estamos en una mirada, digamos, de romantización y de idealización del mundo premoderno. Efectivamente, la dinámica y la lógica del poder y de la dominación hace parte de la condición humana. Y eso significa, ¿no es cierto?, que no necesariamente el hecho de que estemos ahora poniendo bajo la lupa la lógica de la dominación del sistema bajo el cual nosotros estamos inmersos, signifique decir que la lógica de la dominación no existía antes. Por supuesto, hay una enorme diversidad de pueblos y de culturas y habría que ir y ver y analizar punto por punto esto, pero me parece central pensar que las sociedades premodernas, en general, si hay algo que puede generalizarse, es que tenían, digamos, determinados esquemas de representación, de valoración, que lo que Edward Thompson, Rosa Luxemburgo hablan de la economía moral, que ponía ciertos límites a los fenómenos de superexplotación, a las grandes asimetrías. Siempre, aun cuando hubiera habido desigualdades y formas de dominación, hubo, digamos, mecanismos de reciprocidad, mecanismos de mutualidad. Aún, por ejemplo, aún en el mundo medieval, en la Europa premoderna, por supuesto, el señor feudal estaba en una situación de poder y de privilegio respecto a los siervos de la tierra, al campesinado en general. Pero, de alguna manera, ahí hay una relación de interdependencia y de reciprocidad, aunque asimétrica. El señor y el señor feudal dependía de las cosechas de los siervos. Entonces, de alguna manera, el señor feudal debía responder por la vida y las condiciones de reproducción de la vida de esos señores de la tierra. Esas situaciones y vínculos de reciprocidad es lo que se empieza a producir como fractura. Y lo característico que me parece central de este nuevo patrón de poder tiene que ver con la idea de la generalización del individuo dueño absoluto de su vida y de sus posesiones, digamos, como el patrón de relación fundamental a partir del cual se va a construir la idea de modernidad. El conquistador es eso, se piensa y se siente dueño, no debe respeto ni es responsable por nada más que hacia sí mismo. Lo otro se le presenta simplemente como objeto de su posesión. Y esto, digamos, es muy importante también tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la lógica patriarcal que se construye, porque digamos, el varón por excelencia se piensa y se siente como dueño de la tierra y dueño de los cuerpos de los otros, de los trabajadores y de las mujeres. Esta idea o esta lógica que
digamos, la gran maestra Rita Segato nos habla de la lógica esa de la dueñidad, de sentirse que uno es absolutamente prescindente del resto, de que la vida de los otros no le importa nada, esa idea de sujeto absoluto, es decir, que está completamente suelto y separado del resto de los vínculos, es, me parece, la clave, ¿no es cierto?, de este modelo de dominación que se empieza a gestar allá en el siglo XVI y que hoy en el siglo XXI ya tenemos, ¿no es cierto?, como la forma mucho más exacerbada de esto que pensamos que es efectivamente la raíz de una falla de un modelo civilizatorio. Nosotros no podemos, digamos, simplemente dar continuidad a la vida si seguimos tratándonos como individuos que solamente mantienen relaciones de posesión, de propiedad, de apropiación y de competencia con el resto, ¿no? Lo que está roto ahí es el régimen de vincularidad. Cuando nuestra vida la llevamos adelante, llevándonos por delante el mundo, digamos, ese es el momento en el que la vida está amenazada. Digamos, de eso estamos hablando y por eso digo que, digamos, esta idea de extractivismo tiene que ver con un patrón oligárquico de apropiación de la tierra. Una extrema minoría se considera dueña del mundo y de hecho funciona como dueño del mundo, ¿verdad? Entonces ese es el principal problema que nos devela el extractivismo. Decías que este modelo, este patrón, se siente además exacerbado y ha generado procesos de profundización en pleno siglo XXI. Cuéntanos un poco el panorama de esos extractivismos en el siglo XXI y en nuestro continente. Bueno, lo que vemos es un escenario que nos remite efectivamente al siglo XVI, a los orígenes de esta historia. Esta historia nace, ¿no es cierto?, con varones armados, violentos, que salen y emprenden una aventura en busca de formas de enriquecimiento rápido y fácil, ¿no? Es la historia de los Pizarro, de los Cortés, de los Colón, etc. Y hoy vemos el mundo, ¿no es cierto?, con muchas similitudes. Muchos varones poderosos, armados, violentos, que se creen los dueños del mundo y que plantean yo primero. Así sea, ese yo evoque, ¿no es cierto?, una idea esencialista de una nación o de un pueblo, ya sea América primero, ya sea, ¿no es cierto?, Europa primero y todo eso. La verdad es que estamos en una situación de profunda degradación de la conciencia colectiva respecto a las fuentes fundamentales y políticas de la producción de la vida. Lo que tenemos es, digamos, la exacerbación de un mundo hobbesiano. Hobbes, el pensador, ¿no es cierto?, por excelencia de la filosofía política liberal, digamos, pensaba esto, ¿no?, que la humanidad era una sumatoria de individuos que cada uno, digamos, tenía una pretensión de apropiación egoísta y de satisfacción de sus propios deseos, etcétera, y que eso naturalmente llevaba a una guerra de todos contra todos, ¿no? Para Hobbes la idea era el hombre es un lobo para el hombre. Y la verdad es que, digamos, esa idea, ¿no es cierto?, de que somos individuos que estamos compitiendo por la apropiación del mundo, eso es lo que está en el origen de este régimen de relaciones sociales que se fue institucionalizando, que se fue normalizando y que se fue mundializando. Y no es que nosotros seamos naturalmente lobos para el hombre, sino que este modelo sociocultural ha transformado a gran parte de la humanidad en esos pequeños monstruitos políticos. Una sociedad de individuos que se piensan con esa lógica no puede construir ninguna comunidad política. La comunidad política tiene que nacer de una conciencia de que hay algo en común,
la vida en común es lo que compartimos. Nuestra vida depende de la vida de los otros en un sentido muy amplio, no solamente a los otros culturales de nuestra propia especie, sino también a a los otros biológicos de otras especies, de las especies, digamos, que son las especies compañeras de las cuales depende nuestra agua, nuestro aire y nuestro alimento. Lo que está en proceso de descomposición es la conciencia de que la vida es un proceso en común. El individualismo es un proceso de fragmentación, de destrucción de los vínculos y de los flujos vitales que hacen que la vida fluya a través de los cuerpos. No es que cuando hablamos de lo común, de lo comunitario, de lo colectivo, no es, digamos, una elección ideológica, sino que es una opción, digamos, que está inscripta en la propia naturaleza de los procesos. La vida es un proceso comunitario, es un proceso colectivo. Las abejas que están, digamos, polinizando los cultivos y están haciendo a la fertilidad del mundo vegetal, y ese mundo vegetal que sostiene al resto, ¿no es cierto? Digamos, todo eso hace el hecho de que el alimento y la cadena trófica sea eso, el vínculo que nos hace una comunidad de comunidades convivientes. Y eso es un poco lo que está destruido, y eso es como el principal desafío y el principal aprendizaje que tendríamos que plantearnos en este siglo XXI. Horacio, tenemos un par de minutitos y quisiera ir a esto que has planteado hacia el final. Decías, la vida en última instancia es fundamentalmente comunidad, pero hay un patrón de dominación, un patrón extractivo y depredador que ha terminado configurando nuestros modos de vida y generando esta suerte de un ser humano también depredador de sí mismo y de las otras personas y de la naturaleza. Y parecería una cosa a ratos un poco fatalista en términos, si eso es así, ese es el patrón dominante a que ha llevado a la mayoría de la humanidad en ese camino, esta suerte de que la vida es comunidad, se destruye y se erosiona cada día más y parecería, por tanto, imposible modificar. Para cerrar, ¿dónde miras esos elementos esperanzadores para tener una trayectoria distinta en nuestras vidas, en nuestros cotidianos, en el fortalecimiento y la regulación de nuestros vínculos, de nuestras formas de vida comunitarias, de los territorios, de nuestra relación con la tierra? ¿Dónde ves signos esperanzadores? Bueno, efectivamente, como vos decías, ¿no es cierto?, me parece clave pensar esto, ¿no? Lo comunitario siempre, desde un principio, ha sido estigmatizado como lo primitivo. La lógica del individuo está pensada, ¿no es cierto?, como un camino hacia el desarrollo, hacia el progreso, que ha generado consecuencias tóxicas a nivel geológico y a nivel antropológico. Sin embargo, después de más de 500 años, perdón, de esta matriz de poder, podemos ver cómo lo comunitario sigue resurgiéndose y sigue reinventándose en muchos lugares, ¿no es cierto?, y en muchas dimensiones de la vida y de la lucha. La vida es un proceso cooperativo. Donde hay vida, hay cooperación. Entonces, ¿dónde vemos esto? Yo creo que acá en nuestra América, digamos que es un territorio por excelencia donde ha sido la cuna del extractivismo, la cuna del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado. Es también, ¿no es cierto?, el gran útero de energías vitales, rebeldes y de reexistencia. Nosotros el domingo pasado, en nuestra América, simplemente por dar un ejemplo, comunidades campesinas e indígenas del interior profundo de Colombia llegaron a Bogotá con una minga acercándoles alimentos a sus hermanos digamos, confinados en esa ciudad, donde la única forma de acceder al alimento es a través de la mediación mercantil, a través del dinero, y el que no tiene dinero para pagar su alimento digamos, pasa hambre. Esta minga me parece, digamos, hoy el ejemplo más directo e inmediato de que hay gente que vive bajo otras lógicas.
hay gente que siente la felicidad no en la posesión de cosas, sino en las relaciones que cultiva con las otras personas, con su propia comunidad, con el resto, ¿no es cierto?, de las especies hermanas que hacen parte de la biodiversidad. También, digamos, es importante pensar, ¿no es cierto?, cómo, digamos, la lucha de las mujeres por la reapropiación de sus cuerpos, la lucha de los pueblos originarios por la recuperación y el reconocimiento de sus memorias, ¿no? Nos están hablando de una tradición viva, existente y reexistente que, digamos, mantiene esa lógica central de otro modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio que está centrado en el cuidado y el cultivo de la vida y no en una lógica supuestamente de presunto progreso, desarrollo vinculado a estándares siempre presuntamente crecientes de consumo y de confort material. Me parece que nuestra América es un territorio muy rico para ver esa trama de comunidades convivientes, ¿no es cierto?, que justamente ha hecho posible que muchos sectores populares, tanto en las zonas rurales como urbanas, hayan tenido otro nivel de resiliencia respecto, por ejemplo, a esta gran pandemia que está afectando a toda la humanidad. Los sectores populares practican y cultivan los vínculos de reciprocidad, de ayuda mutua, de cooperación, ¿no es cierto?, como una lógica de sobrevivencia. Y esa gente, ¿no es cierto?, que está también hoy, como antes, estigmatizada como los pobres, como los atrasados, como los primitivos, como los que no tienen nada para ofrecer de cara al futuro, nos parece que son para nosotros específicamente las semillas del futuro. Si nosotros como humanidad pensamos y queremos luchar por un futuro como especie, no tenemos otra alternativa que aprender a practicar esos vínculos de reciprocidad, de ayuda mutua, de cooperación, de cuidado común, porque esas prácticas de cuidado y de ayuda mutua no son, como dije, una opción ideológica, son, digamos, un principio de coevolución. Si nosotros como especie vamos a sobrevivir a este cataclisma que hemos creado, bueno, solamente será profundizando los vínculos de comunalidad y no los de individualismo. El individualismo nos va a llevar definitivamente al colapso y probablemente a la extinción. Ni el más poderoso ser humano, ni el más rico, ni el más poderoso se va a poder salvar, ¿no? Porque la vida no es una propiedad o un atributo de los individuos. O nos salvamos todos, o acá todos estamos, digamos, condenados a seguir el camino de los dinosaurios. El lugar de los vínculos está mucho en esas prácticas ancestrales. A veces mirar a esa ancestralidad nos coloca en el mundo más contemporáneo y a veces si miramos mejor, la modernidad es poco contemporánea y nos está arrastrando a nuestra propia aniquilación. Gracias, Horacio, por estar en la Olla Sazón Pública, con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad, un gusto, y ojalá a partir de aquí podamos tenerte más frecuentemente en estos espacios. Tus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias, Mario, y sí, con mucho gusto, un gran abrazo al pueblo boliviano que está viviendo un momento histórico. Nosotros, como todos hermanos latinoamericanos, estamos aprendiendo mucho también de los procesos de Bolivia y bueno, ojalá que esta nueva página que se empieza a escribir en esta historia sea una página por la emancipación, una página por justamente construir vínculos de comunalidad, de reciprocidad, de horizontalidad, en comunión entre la diversidad cultural y la biodiversidad de la madre tierra. Un abrazo muy grande.